Bueno, hola a todas, hola a todos. Muchísimas gracias primero pues al Ateneo por abrir este espacio en el que hemos concurrido ya en varias ocasiones. A propósito pues también de los segundos agradecimientos, que es agradecerle pues a Subero y a todo el colectivo Mentes en Disturbio, que en los 7, 8 años, ¿cuánto? Los 7 años que lleva, pues ha logrado hacer un ejercicio bien bacano de producción audiovisual, pero también diversificándolo en otras líneas editoriales, con fanzines, este tipo de encuentros, las murmuraciones virtuales, las viniladas virtuales, en fin. Ha sido muy bacano, entonces agradecer pues la invitación y obviamente pues para mí es bien bonito estar en este momento compartiendo este espacio con Analu. Entonces, les doy las gracias también a todas ustedes por estar acá y bueno, le doy paso a Analu para que se presente y luego me presento yo, ¿no? Dale de una. Bueno, hola, buenas noches. Qué rico estar acá, verles de nuevo a muchas. Eh, no, pues obviamente muchas gracias como por la invitación. Para mí es un poco raro, la última vez que estuve aquí en el café fue despidiendo o en la muerte de una amiga y hoy estar en esta sintonía me está costando un poco. Pero bueno, muchas gracias por venir, creo que es súper importante, pues yo sé que igual el punk y el ruido está ahí puesto, pero poder pensarnos alrededor de lo que ha sucedido ahí, de lo que sucede, creo que también es un ejercicio bonito que nos puede permitir seguir poniendo unas preguntas que creo que no han estado como tan presentes, quizá, al menos desde mi percepción. Y bueno, nada, yo soy Ana Lu, nada, soy profesora. Y ya, ahí va. Sí, yo tenía, digamos, venía pensando como en algo y era pues lo primero es obviamente restarle cualquier aliento o hálito de academicismo y academia a esto. La idea es conversar un poco sobre experiencias, prácticas y ejercicios que hemos hecho alrededor del género, eh, el sexo, la sexualidad, al interior del parche de la escena punk, sin el ánimo primero pues de decir verdades absolutas ni mucho menos, tampoco con el ánimo de tirar línea en ningún sentido, pero creo que sí, que es lo más importante de esto, pues primero generar un espacio donde nos podamos encontrar y no sea solo a escuchar ruido, a meternos drogas, a tomar chorro y en fin a descontrolarnos y escuchar bandas, sino también a conversar, tomarnos un café, una cerveza y a conversar sobre lo que nos pasa, ¿no? Sobre lo que nos pasa. Yo soy César, también soy profesor y bueno, hoy queremos hablar de eso, entonces Subero me dijo que yo era el moderador. Entonces, también fue como un reto, como cómo vamos a empezar a hablar de esto. A mí me gustaría que lo hiciéramos así, Ana Lu y yo pues tuvimos la oportunidad de conocernos personalmente también, almorzar y conversar de muchas cosas y conocernos también un poco. A mí me gustaría pues que Ana Lu nos contara un poco su experiencia dentro del parche punk, para que luego lo pudiésemos conectar un poco también con mi experiencia y poder conversar sobre cómo han sido esos ejercicios. Primero, de la experiencia de Analu en el tránsito y la experiencia mía de la mano con un amigo, un colega, un gran amigo a quien amo profundamente, que ahorita no nos puede acompañar, está fuera del país, que es Pablo Santamaría. También sobre lo que hemos hecho, hemos conversado, sobre lo que hemos leído y las reflexiones que hemos hecho. Entonces quisiera que Analu pues comenzara como contándonos un poco. Bueno, yo escribí un texto, es un poquito largo, pero creo que está muy bien como darse la tarea de intentar escoger unas palabras como adecuadas. Lo venía escribiendo, lo vengo escribiendo para otro asunto, pero creo que aquí es súper pertinente leerlo. Espero no se aburran, espero se pongan cómodas. También me baja a mí un poco como la tensión y los nervios poder ir leyendo y como no desperdiciar de pronto tanto la palabra. Entonces yo creo que la lectura son por ahí 10 minutos aproximadamente, creo que es un poquito largo, pues o no, pues no es tan cortico, pero creo que un poco conecta como los asuntos que nos convocan acá. Entonces bueno, espero lo puedan disfrutar. Yo lo disfruté mucho escribiéndolo. Mis primeros trepes fueron a escondidas.
Supongo que esta parte de la historia casi siempre es la misma. Con mi mejor amiga, estando en su casa, esperábamos a que su mamá no estuviera. Yo iba hasta el joyero por unos aretes de presión, el objeto más mágico y misterioso ante mis ojos. No recuerdo mi edad. Aunque me esfuerce, no logro ubicarme en el tiempo. Era pequeña, eso sí. La complicidad de mi amiga me permitía reconocerme, fascinarme, al usar los aretes con la presión en mis orejas. Después, los aretes eran de verdad, atravesaban los lóbulos, me perforé las orejas y otras partes del cuerpo, me pinté el cabello, ajusté al extremo los pantalones, usé ombligueras y muchísimo animal print. Mi primer travestismo fue el punk. Los aretes eran ganchos de ropa, con los que también me había perforado las orejas. Los dejaba ahí, colgando. El cabello, al principio, era rojo, de pinturas temporales. Tenía 13 años y la negociación con mi madre era constante. Ningún color diferente del natural podría ser permanente. Terminó siéndolo. Mi cabello crecía y luego de probarlo de muchas formas, con gel para endurecerlo, me rapé los lados, me creció la cresta, me demoraba peinándola con jabón, intentando que se sostuviera. Solo necesité una peinilla para enredar desde la raíz. Las ombligueras, los collares y los tiros altos correspondían con la imagen que estaba haciendo de mí misma. Los trepes salieron de los escondites. Yo pensaba todos los días en cómo pintar algún pantalón, sumergirlo en límpido. Invertía mucho trabajo, investigación y tiempo en producirme para ir a los toques de punk, a las manifestaciones que me parecían justas y urgentes. Fue con los años que descubrí que mi travestismo se originaba anterior al deseo de ser una mujer en un repudio total por la normalidad. Mi travestismo nunca hubiera sido posible sin leer fanzines en contra del Estado y en contra de los feminicidios, sin las primeras canciones que tarareé reclamando libertad. Con los lápices, en cada ojo, me hacía una raya negra y otra roja. Estuve involucrada con las ideas anarcosindicalistas que reconocía en la música y en la lectura. Quería dejar clara que mi bandera, si tenía que escoger una, sería rojinegra. La cargaba en los ojos como una convicción. Una de mis ombligueras era roja, con un estampado en contra de las multinacionales. Tenía los logos de Coca-Cola, Oxy y un tanque de guerra detrás. Las botas que más quise subían con ojales hasta la rodilla. Eran vino tintos veteadas con negro, una imitación de Martins, un regalo de mi madre. Mi trepe me costó insultos en la calle, gritos en la familia y una constante tensión en el espacio público que, debo decirlo, me encantaba soportar. Había creado una relación bellísima con no pasar desapercibida, con llamar la atención. Sumando los argumentos que iba tejiendo, detrás de cada asunto se esculpía la imagen de un cuerpo provocador. En el colegio se molestaron por mis pantalones ajustados, con amarres, con los mismos ganchos que tenía en las orejas. En la familia de mi madre también empecé a fastidiar con mis ideas en contra del capitalismo y de la explotación de la naturaleza. Mis amigas más cercanas empezaron a ser las personas que conocía en las calles, en las ferias o aquellos que en el colegio compartían conmigo la incomodidad. Cuando me asumí travesti, ya había salido a la calle con botas altas, maquillada, con peinados despampanantes y con una clara habilidad para mirar a los ojos que yo desagradaba. Me había alimentado del desprecio, del miedo y de la burla. Por eso, quizás, cambiar las botas por los tacones, los pantalones ajustados por el vestido, las ombligueras por un brasier, fue sencillo para la defensa. Antes de ser travesti, fui punk. O, podría decir, en mi carrera desesperada, entendí el tránsito como una forma de moverme, de revelar mi agencia, de exacerbar su molestia. El punk ya era perseguido por la policía, condenado por la iglesia y señalado en psicología como carencia de afecto, desafío a la autoridad o una evidente ausencia de la figura del padre. Cuando me hice travesti, estaba preparada para atravesar el control, para traspasar los constantes interrogantes del mundo por cada accesorio del que estaba hecha. Me preparé para responder con rabia a la policía, para braviar a quienes se reían de mí, para correr cuando el peligro era inminente, para tomar distancia de los que me disparaban sus juicios, que reducían el espacio de mi defensa. El punk fue mi primer curso intensivo pre-travesti y por eso fue menos difícil ir haciéndome. En la calle,
De hecho, me habían dejado de llamar Luis, me llamaban Zarro. Esa fue mi primera enunciación identitaria, voluntaria. Había renunciado al nombre impuesto. Me reconocí, hablaba más de mí, de mis aspiraciones. Firmaba con un ácrata en la A y un signo ocupa en la O, convencida de ser yo. Cambiar mi nombre no era nuevo. Me acostumbré a ser nombrada por lo que había decidido, por cualquiera de mis nombres sustitutos, no por el que debía ser. No quiero afirmar que nací travesti, creo, más bien que todas nacemos libres, expuestas, y con los años el género se nos va implantando meticulosamente en las maneras, en los pensamientos, en el cuerpo. Los aretes de presión fueron la posibilidad de jugar con lo prohibido, con lo maravilloso de escurrirse de las imposiciones. Yo no tenía percepción ni significados definitivos sobre ser mujer ni ser hombre, ni sobre las implicaciones de confundir los límites. No pensaba en el conflicto implícito, pero sí tenía presente, como otro latido, que debía hacerlo a escondidas. Aunque no comprendiera por qué, tener que hacerlo así, sin que nadie me viera, ya había calado en mí. Los aretes a presión me mostraron que existían prohibiciones evidentes, incómodas. Yo no entendía su sentido, pero esa rasquiña que da lo obligado, la falta de argumento, gestó y desarrolló en mí una sospecha por lo normal. Sentía como me picaba el cuerpo al reconocer que unas personas nacían con universidad paga y otras, al contrario, sin saber si su madre tendría al menos un lugar donde descansar. La gente decía que era normal, que así era la vida. Me rascaba saber que mi madre no aprendió a montar bicicleta por ser mujer, por conservar su virginidad. Eso también era lo normal. Sin embargo, lo que empezó a ser insoportable fue descubrir que el lugar donde había aprendido tanto de mí, a pensar críticamente, a vestirme con un glam barrial ochentero, ese lugar me hacía a un lado, me expulsaba, porque ser travesti y ser punk no era lo normal. Ahí va. Yo no me lo esperaba, pero, pero creo que da pie a que justamente comencemos con esta conversación y este cuento de experiencias. Yo voy a contar un poco lo que he hecho, porque es evidente pues, que quien me ve dice, pues ahí hay un tipo, un hombre cis, sentado, tratando de hablar del género, y que pretende, ¿no? Darnos cátedra, no, para nada. Digamos que vengo a hablar acá desde el punk, ¿no? Yo escucho punk hace muchos años, no sé, 25 años, no sé, 13, 14 años tenía. Y creo que también, digamos, sin esas tonalidades que logra identificar y proponer tan bellamente Analu, también lo hacía como una respuesta a la necesidad de escapar a algo que sentía que no era cómodo para mí, ¿no? Vestirse de determinada manera, comportarse de determinada manera, y quizás en los ambientes de socialización punk, uno en esa adolescencia y posadolescencia tan compleja, lo encontraba fácil. Y entonces creo que el punk se vuelve para muchos, se nos vuelve en un espacio que está al margen de lo normal, es decir, estamos como en la periferia. Sin embargo, cuando comienzo a reflexionar sobre el asunto de la identidad sexual, del género, del reconocimiento, digamos, de otras formas de entender las relaciones hombre-mujer, hombre-mujer, en fin, siento que el punk se vuelve un escenario bastante normalizado y que expulsa a otro, digamos, a otra periferia a quien no se siente así, ¿sí? Y hace incómodo ese ambiente. Trato de decir esto que es como un poco con lo que Analu termina cerrando ahí su texto, y es sentirse expulsado de un lugar en el que uno quizás también sea autoexpulsado. En el punk es ponerse en la periferia, ponerse al margen, y resulta un poco paradójico que en ese escenario que ya suyo es marginal, uno tenga que marginarse aún más, o alguien tenga que marginarse aún más. Entonces cuento un poco lo que hemos hecho para que demos a la conversación. Producto de estas reflexiones, en algún momento con Pablo,
mm, que ha sido baterista. Hemos participado digamos, en varias bandas juntas, de hardcore y de punk y de música rara, por ahí el último proyecto que tratamos de hacer, tratando de hacer noise. Empezamos a pensar en eso y lo primero que hicimos fue tratar de identificar cómo era el tema de la composición lírica, la performance y la musicalidad en bandas que se decían a sí mismas o se ponían dentro de la plataforma queer, o hablaban de lo queer, del género y del sexo. Eso nos permitió, digamos, primero coger cancha en términos de cómo hacer ese análisis. Pablo siendo una persona absolutamente brillante, yo soy un asno, yo soy Godínez al lado de él, ¿sí? Pero nos ayudó a entender un poco desde dónde esas bandas cantan, ¿cierto? Porque nos interesaba mucho la composición lírica. Y luego quisimos hacerlo en Medellín, tratando de entender un poco cómo había sido el tema de la identidad de género, la identidad sexual, de prácticas no binarias, no heteronormativas al interior del punk, y nos encontramos justamente con que el punk en Medellín, lo hicimos en Medellín, seguramente pasará así en otras partes, no puedo decirlo, se volvía ese espacio marginal donde las personas que no se sentían identificadas tradicionalmente con el género, con el sexo, con su identidad sexual, también resultaban marginadas. Por experiencias como las que tal vez trato de describir Analu, por experiencias que conocí de compañeras, de compañeros, que al momento de o hacer su tránsito, o revelar, o salirse pues, de eso que les habían impuesto, tuvieron que marginarse y terminaron no volviendo a participar. Al final creo yo que Pablo y yo llegamos a una conclusión que no es ninguna, digamos, wow, pero decíamos, estamos cometiendo un error, ¿no? Estamos buscando lo marica dentro del punk cuando deberíamos ir a buscar el punk en lo marica. Deberíamos ir a los espacios de socialización marica, a los espacios de socialización homosexual, a los espacios de socialización trans, a ver si ahí hay punk, ¿no? Sí, porque definitivamente en el punk no hay eso. Y creo que esa es una de las conclusiones a las que llegamos por sorpresa. Entonces, me gustaría hablar de eso, un poco cómo fue la experiencia, ya en palabras de Analu, cómo ha sido la experiencia mía y cómo ha sido la reflexión que hemos hecho alrededor de eso. No sé si quieres que comience yo o comienzas tú contando ahí. Podemos ir ahí como hablando. Pues bueno, mi experiencia, también pensar el punk es como que, ¿no? Es como pensar el punk en la vida es como que, pues yo me pensaba como, bueno, si hay que hacer una historia propia con la relación que se ha tenido ahí, como desde dónde tomarla, ¿no? Y yo te contaba, y creo que para mí hay un punto muy importante, y es, yo soy de Bogotá, yo nací en Bogotá, y viví ahí como un rato, y en ese rato conocí el punk allá. Y creo que empezando a reconocer, por ejemplo, los orígenes de muchos procesos que después se volvieron muy importantes y se volvieron como pues profundamente significativos, que eran identitarios, que eran políticos, pero que también era como un lugar posible desde donde enunciar la incomodidad al mundo, pero como darle cierta lógica. Me encuentro con el punk y con todo lo que hay alrededor, que no es solo la música, sino sobre todo los fanzines. A mí los fanzines han sido como el gran regalo del punk porque me permitió reconocer un montón de textos y de ideas y de maneras como distintas. Yo me encuentro con un punk en Bogotá que es un punk que se autodefine anarcopunk, ¿no? Y es, digamos, tiene unas propuestas políticas muy claras, están relacionadas con procesos organizativos de base, tienen, digamos, construcciones de modelos ideales económicos, políticos y demás. Y llego acá a Medellín y en ese lugar donde me sentía cómodo, en ese momento, digamos que no tenía como reflexiones sobre el género hasta ahora. Yo vengo a Medellín a los 14 años, amando el punk así ya, así muy. Y llego acá y me acerco a la escena punk de acá y me encuentro como con un abismo, como con otro universo. No era el universo de donde yo venía, no era el lugar desde donde yo estaba. Por supuesto que en Bogotá pues había mucho punk podrido y así, pues mucho no futuro, pero era, digamos, no era la intención de los parches, ¿no? Era
habían asuntos, digamos, conversatorios, habían propuestas distintas, además del toque, dentro de esos encuentros, y llegó a Medellín y hay una autodestrucción y un no futuro súper encantador, debo admitirlo, como súper suicida, pero muy alejado como de ese lugar del que yo estaba como enamorada, ¿no? O sea, yo finalmente encontré allí y pues yo termino estudiando ciencia política y me termino, digamos, enamorando mucho por las preguntas sobre el poder y las relaciones que hay de poder en nuestra vida, gracias a eso, y llego acá a encontrarme, claro, con todo ese pun medallo, que si bien habían algunas bandas que estaban proponiéndolo y encontré a alguna gente y nos conectamos allí, la mayoría estaba, digamos, ya en una sin salida o en una apología a esa sin salida, que me pareció que igual es muy hermosa. Creo que la autodestrucción y esa apología suicida genera como una descarga muy linda o un abrazo ahí a la sombra, como darse contra la pared. Creo que eso tiene. Además ahí, Analu, creo que también muchas nos hemos sentido identificadas por eso. Es decir, insisto, cuando yo llegué al punk también era, digamos, un poco como desencantado y un montón de cosas. Y encontrar un espacio donde sí que está como al borde, como al vértigo, ¿no? Estás ahí como al límite. Era una cosa fascinante, pues, sí. Y creo que uno en ese momento tampoco es que le echara muchísima cabeza. Estaba ahí viviéndolo, ¿no? Entonces creo que eso es muy seductor. Es muy seductor. Sí, pero a mí me generó un abismo gigante y el abismo gigante fue como yo empezaba a hablar de esto, no era que no se entendiera, se entendía, pero era como o punca guapanela, bueno, aquí le tiene un montón de categorías a algunos asuntos, o muy mamerto, o como muy politizado, y entonces como, o muy comunista incluso, pues era como unas críticas que realmente eran pues las críticas cualquiera que se encontraban fuera del punk, solo que me las estaba diciendo un punkero muy bravo conmigo porque pensaba eso. Entonces ahí digamos que yo nunca logro conectar bien con Medellín, me quedo como con un par de personas que conozco en el parche, voy a un par de conciertos y conozco otros procesos organizativos que más bien sí era como mi pregunta y me vuelco a esos procesos organizativos que pues muchos no tenían relación con el punk. Y sobre todo esa expulsión se da pues porque justamente en ese momento en el que yo llego, yo ya digamos reconocía unos asuntos, empezaba a reconocer unas preguntas que también necesitaba caminar con gente, ¿no? Y las estaba caminando en Bogotá con la gente que encontraba en ese parche, pero aquí lo fui encontrando en otro lado, ¿no? En parches feministas, en corporaciones, en otros lados, pues. Y creo que ese abismo se empezó a generar y cuando empecé a ser consciente también de las violencias que habían allí, pues era impresionante, ¿no? Este punkero súper borracho cascándole a la pareja, pues como era como ver cualquier novela, solo que con muchos taches y un par de parches. Pues claro, era como yo caía a los parches y se repetía también, un consumo también muy desmedido que entiendo el como el descontrol, pero también como los manes cascándose, dándose puñaladas, pues yo era como, claro, no hay como, no estaba ese lugar seguro que yo había encontrado en el origen y aquí definitivamente tampoco iba ni a pelear porque, o sea, no, yo me voy a meter ahí a decir por favor, o sea, no, era como también muy estúpido llegar como, o muy profeta, entonces como que también se generó un abismo porque sí me pareció un lugar muy difícil como el parche de Medellín en cuanto a eso, ¿no? Muy macho, muy violento, muy ni siquiera suicida, sino como de hacer daño a las otras y bueno, eso genera un abismo y ya pues digamos sí conecto con otras bandas y con otros parches, pero sí era como minoría, ¿no? Incluso me empezó a gustar o las veces que seguí cayendo era caer a criticar eso y eso me gustaba, pues igual era como hacerse una esquina y decir cómo estás pues, y dos o tres parceros straight edge, pues también como unas perspectivas críticas sobre lo que estaba sucediendo ahí, que fue lindo, pero definitivamente pues como el Pun Medallo sí tiene como un, como un, sí, como una apología y unos asuntos allí como a la violencia que sí me parecieron como difíciles y pues yo soy chiquita, yo no quiero nada de eso, o sea... Cuando yo lo pienso en función de eso que está narrando Analu, pues digamos yo soy punk 90, ¿no? Eso que llamamos punk 90, es decir, yo empecé a escuchar punk en los 90, por ahí 96, 97 quizás. Y justamente empecé a escuchar punk en un momento en el que el punk de Medellín se estaba politizando, ¿cierto? Digamos, cuando empiezan a emerger esas bandas políticas, anarcas, con plataformas políticas, digamos, mucho más claras.
sustancialmente distintas a la experiencia del PUN 80, que era muy nihilista, ¿cierto? Muy no futuro, ¿sí? Sin embargo, también participé de esas prácticas, es decir, quienes me conocen saben que yo compraba peleas, pues, ¿cierto? Es decir, me gustaba beber, meterme lo que me tenía que meter y pelear, ¿sí? Y justamente en ese tipo de prácticas es que comienzo a entender un poco, o comienzo a preguntarme más bien, pues, digamos, por qué esa respuesta tan destructiva sobre uno mismo y sobre los demás en un espacio que se supone es un espacio que nos permite, o que por lo menos en términos ideológicos convoca o llama a construir otras cosas, ¿no? Ahorita estaba tratando como un loco, buscando un dato que alguna vez encontré por allá en un artículo sobre una entrevista que le hicieron al bajista de Buzzcocks, que ahorita Don Vito me dijo cómo se llamaba y ya me olvidó, tuve muy mala memoria. Él describiendo un poco el escenario en el Live at Roxy en el 77, y justamente diciendo que en Inglaterra, cuando nace el punk, ahí cuando él está en ese parche tocando y mirando qué es lo que está pasando, él decía, definitivamente esto es mucho más gay que punk. Es decir, que el espacio del punk era un espacio de personas clase medias, obviamente jóvenes desencantados, pero que era perfectamente... Es decir, que había muchísimo más rastas parchando, el del bar, el barman, el que estaba escuchando el concierto, que habían travestis, que de hecho era más fácil hacer parches punks en bares gays y encontrar más gays que propiamente punkeros. Y eso me llama, no estoy tratando de comparar pues Medellín con Londres del 77, ¿cierto? Medellín de los 80 con Londres del 77, pero sentía que justamente ese llamado de atención que hacía Gary, recordé el nombre Gary, era esa, digamos, como digamos, esa expectativa que, ¿cómo? Gary Smith. No, un Vito es la fuente de datos. Era un poco también la expectativa que uno esperaría encontrar en un espacio donde cantamos a la solidaridad, a la fraternidad, a reconocernos diferentes. Es que era muy loco, ¿no? A mí me parece muy tostado que en ese espacio, insisto, donde uno trata de encontrar un lugar seguro para salir de eso que le parece tan normal y tan incómodo para uno mismo, para una misma sea difícil, sea difícil. Entonces, ya me llama la atención eso. Ahora, lo que sí es cierto, porque esto tampoco, no me quiero poner aquí como el crítico del PUN de Medellín, nada, a mí me encantan las bandas de Medellín, me encanta el PUN de Medellín y mi parche pues es el PUN de Medellín, pero siento que hay momentos, entonces también quería como mencionar eso. Digamos, hay momentos, y esos momentos, como lo dijo Leonardo Correa en algún momento, también parcero aquí de Mentes en Disturbio, el arte es hijo de su tiempo, ¿no? Digamos, yo no puedo juzgar un acontecimiento a partir de los marcos de referencia que he construido con posterioridad, ¿cierto? Nada dice, o nada bueno podría decir yo del punk de los 80, que no lo viví, no me tocó, ¿sí? Con unos marcos de referencia que he construido en los últimos 10 años, ¿no? Entonces también es entender un poco cómo funcionan esos contextos. Nosotros encontrábamos, por ejemplo, Pablo y yo, que el punk de los 80 es un punk muy nihilista, ¿sí? Un punk muy del no futuro, muy suicida, ¿cierto? Pero que en los 90 comienza a haber como una suerte de refinamiento del discurso, no solamente musicalmente pues nos tenía un poco sin cuidado, pero sí un refinamiento del discurso, y justamente como a mediados de los 90 comienzan a aparecer las bandas políticas en Medellín. Y con la aparición de las bandas políticas, de las bandas anarcopunks, comienzan a aparecer otros discursos en la lírica o en la composición de las letras, y dentro de esas líricas y esas composiciones comienzan a aparecer asuntos alusivos al feminismo, al ecologismo, al reconocimiento de la diferencia, a la solidaridad, y que eso produce un efecto muy bello que a mí sí me tocó vivirlo como punk de finales de los 90 y mis bandas que comenzaron a principios de los 2000. Y es que eso permitió el surgimiento de bandas, por lo menos bandas abiertamente feministas, bandas de chicas abiertamente feministas, pero además la apropiación en esas bandas de los 2000, de la primera década de los 2000, de un discurso político ahí sí mucho más sólido, esta palabra es horrible, en términos académicos. ¿Sí? Digamos, ya no era solo gritar, soy mujer y sino digamos un discurso mucho más elaborado sobre la condición de género, sobre la condición femenina, sobre las violencias y sobre las posibilidades que había
alrededor de ello. Sin embargo, creo, por lo que, digamos, por lo que he vivido dentro del parche y por lo que he logrado, digamos, entender también con ejercicios afortunados que quisiera mencionar ahora, que eso no ha producido un efecto significativo, ¿sí? Hay espacios importantes, a mí este espacio me parece fundamental, importantísimo, podernos sentar a conversar de esto, pero en general es muy excepcional, es muy extraño. Entonces, a pesar, cierro con esto, a pesar de que ha habido un refinamiento del discurso, se han introducido otras temáticas, otros elementos a la composición lírica, que nos podemos sentar a conversar, asistimos, no sé si afortunada o desafortunadamente, a una suerte de revival que nuevamente está empujando a ese abismo o a ese nihilismo, ¿sí? Y yo, digamos, no lo lamento en estricto sentido, pero sí me gustaría que fuera una oportunidad para que pensáramos eso. Entonces, esto no es una entrevista, lo que quiere decir que no le estoy preguntando a Ana Lu pues, en esos términos, si tú que quiero decir que eso me preocupa a mí, puta, ¿qué podemos hacer, cierto? Es decir, ¿qué podemos hacer para tratar de resolver ese tipo de cosas, ¿sí? Sí, no, igual a mí, digamos, como el punk no futuro nihilista me gusta, y me gusta mucho cuando estoy triste y cuando ya uno está triste y cansada, pero creo que también que haya falta de espacios, pues sí dice algo, ¿no? Igual no es del todo cierto como que todo el punk sea así. Yo después encuentro, por ejemplo, un espacio muy lindo que empezaban a hacer acá, que era la Feria del Libro Anarquista, y empiezo a conocer otros procesos que no se acercaban a toques de punk, pero que eran procesos que estaban ahí, digamos, pensándose o al menos coincidiendo en algunos modelos de lo que se supone que creemos que es mejor o hay plantear la crítica, pero sí siento, por ejemplo, que no habían espacios que cruzaran ese, al menos la pregunta por el feminismo y el punk, ¿no? O sea, yo siento que también llegar a la pregunta por lo trans o por las disidencias a veces cuesta más, significa más, como en términos de poder hacerla, pero por ejemplo, o sea, yo nunca dejé de encontrar en el punk una banda nueva cada vez que me pusiera preguntas sobre la sexualidad y la identidad. O sea, yo también me fui construyendo a partir de bandas que por supuesto, o lamentablemente, digamos, casi todas, pues estaban en inglés, yo no sé mucho inglés, pero entonces era también el parche de traducirlas y empiezo a encontrar, por ejemplo, todo el proceso que empieza a existir en Estados Unidos, en Olimpia, ¿no? Como todas, el movimiento del Riot Girl coge el punk y dice, esperen, no somos la novia del punkero, no somos el culito del toque, tenemos rabia y tenemos mucha rabia y tenemos rabia también con ustedes. Y digamos que ese punk que en principio no podría decir que es feminista, pero que sí tiene, digamos, una rabia femenina muy fuerte y que después se politiza, pues termina desencadenando en bandas como, pues, o lo que hace Martín Crudo con Lee Weirs o lo que terminó siendo Gloss, ¿no? Bandas que todos los punqueros amaban y estaban en la voz de una travesti o de una marica, ¿no? Y yo ahí me encontraba mucho, o sea, porque justamente está el lado B, que yo creo que, claro, todas venimos acá a escuchar sobre punk y ciencias sexuales, pero imagínense el lado B, una punkera llegar a un bar gay. Pues ya más o menos, ya la gente es así que oscura y pues digamos que hay unas aperturas musicales, sobre todo pues por el lado del dark wave y de estos sonidos electrónicos que digamos tienen una penumbra y resonando, pero cuando yo llegué, o sea, yo igual soy súper joven, pero realmente era súper difícil, o sea, llegar a un toque, no sé, yo aquí había un bar que se llamaba Purple, otro que se llamaba Viva, pues las maricas que estén acá los habrán conocido, los que todavía existen, ya evolucionaron, y una llegar allá, o sea, el solo hecho de la mirada, y aparte una marica pues también quiere, digamos, el ejercicio de la seducción y un montón de cosas, llegar ahí era como que voy a llegar ahí, a hacer ahí, o sea, también era como no tener un lugar posible de existencia, porque pues en estos lugares la música es otra cosa, pues, y está muy bien, me encanta el pop, pero no había, o sea, como que no había otro lugar posible sino la soledad escuchando estas otras bandas. Entonces también ahí sí me parece como un poco teso, yo creo que ahora hay más cruces y no tantos, yo conoceré 2 o 3 personas, pues a Seo, hacia algunas otras compas que tienen, digamos, ahí como un asunto identitario crítico y también les gusta mucho el punk, pero digamos que sigue siendo un lugar muy difícil, que se vuelve muy solitario,
yo veo, o sea, yo cuando conocí a Gloss, a mí como que el universo, pues yo sentía agradecimientos como con la vida, yo decía que chimba, o sea, que esto existe y que me esté gritando esto y que esté, pero se termina siendo un ejercicio como muy íntimo, que es lindo, pero es como que no tiene mayor interlocución hacia afuera, al menos acá en lo que yo he conocido en Medellín, y creo que eso le merma capacidad crítica al punk, ¿no? O a esta ala del punk que todo el tiempo está, o que todo el tiempo estamos pretendiendo criticar lo establecido, incluso los status quo que se van creando en el mismo punk, y restar toda la capacidad como insurgente que tiene el lado de la sexualidad, pues termina como volviéndola un grito un poco menor, pues, o menos, digamos, insurgente, creería yo. Oye, ahí también hay un asunto que se me viene a la cabeza que tiene que ver con el juicio que se hace a propósito de la puesta en discusión de asuntos que incluso resultan ser problemáticos al interior del punk. Digamos, hace carrera la idea de mata tu policía interior, ¿no? ¿Cierto? Digamos que desde nosotras mismas, desde nosotros mismos, seamos capaces de por lo menos cuestionarnos los propios límites y los propios, digamos, juicios morales que hacemos a propósito de nuestro comportamiento y el de los demás. Y ese juicio a veces se volca sobre este tipo de debates. Me explico. Cuando uno trata de hablar de esto en espacios, digamos, más privados o más domésticos, entonces es como, pero ya, huevón, bájale a la vuelta, ya, ¿cierto? Sí, mata a tu policía, ¿cierto? Porque empieza uno, por ejemplo, con la crítica al lenguaje, ¿no? Entonces, digamos, apropiarse, por ejemplo, del lenguaje incluyente, o por ejemplo, reprochar una expresión, ¿sí? Sexista, machista, en fin, ¿sí? Homofóbica. Entonces, pero huevón, bájale a la onda, que es solamente una expresión. Y a mí me parece que es sin ser, yo no quiero ser el policía moral del pum, no me importa, yo soy una gonorrea de personas, las que me conocen saben que soy así, pero sí creo que tenemos que planteárnoslo, ¿no? ¿Sí? Y ahí es donde creo que hay experiencias bacanas, que tampoco me atrevería a decir que son absolutamente marginales, quizás un poco excepcionales, pero bacanas, no marginales. Resalto primero esto, que lo inicié planteándolo, ¿no? Generar este espacio y que caiga tanta gente, creo yo, ¿no? ¿Sí? Aquí hay más gente que en un concierto de Rencor, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ya me parece una chimba, ¿no? Ya me parece muy bonito. Que haya gente, pues, o que por curiosidad, o porque le interesa, o porque viene, porque es parcero de alguno que vino y que vino de Pereira a clase del doctorado y se lo trajeron para acá, ¿cierto? Por lo menos sí. Entonces, este espacio es bacano, pero siento que también hay procesos y espacios donde esos asuntos se están debatiendo, ¿sí? Yo, por ejemplo, pienso en uno en el que participo, ¿no? En El Hormiguero. Tratamos también de generar espacios de debate sobre los asuntos del feminismo, del género y sobre otros asuntos políticos, pues, y de clase y sociales que nos interesan, ¿sí? Pero también con otras experiencias, ¿no? Ahorita Casa Jaguar, que hace un montón de cosas súper bellas y con quienes hemos también tenido la oportunidad de trabajar, ¿no? Pues Metes en Disturbio, Casa Jaguar, en fin. También otro tipo de prácticas, ¿no? Piensa uno, por ejemplo, en el Circo de la Rúa, que también es un circo conformado fundamentalmente por punks o nariz obrera, ¿sí? Digamos, son cosas bacanas, pero además siento que también hay una preocupación desde el interior, que lo conversábamos ese día. Y con esto no quiero ser peyorativo, pero digamos, ha venido emergiendo como una suerte de punkología, ¿no? Como una disciplina alrededor del punk, ¿no? Aquí tenemos al máster, ¿cierto? Que no lo digo en términos despectivos, quiero decir, y se lo decía a Lu y se lo he dicho a algunas personas, y lo dije alguna vez en Javeriana, en Bogotá, en el primer encuentro del Pure Scholar Network, allá en Javeriana, porque alguien increpaba que por qué tirarle academia al punk. Y yo decía, es que me parece muy bacano. Es decir, al punk lo han estudiado antropólogos, trabajadores sociales, yo no sé, cientistas políticos, psicólogos, desde fuera, ¿sí? Y hacen sus tesis sus trabajos de grado de pregrado, sus tesis de doctor, whatever. Pero muy bacano si desde adentro nosotras que estamos ahí podemos narrar desde nuestra experiencia. Entonces también ahí hay una gran oportunidad. Entonces insisto, quería decir dos cosas con esto. Primero,
que estos espacios pueden ser excepcionales, pero no marginales. Creo que hay preocupaciones sobre eso y eso me parece muy bello. Y segundo, que eso no significa que queramos tirar línea moral sobre cómo debe ser el punk, de ninguna manera, ¿sí? Nos interesa saber cómo nos comportamos para poder entendernos a nosotras mismas. Y creo que el punk también, el parche de Medellín y en general el parche punkero en Colombia, Bogotá, Manizales, Pereira, en fin, en Ibagué, tiene que darse la oportunidad de pensarse, ¿sí? Y conocerse a sí mismo y también entenderse y tratar digamos, de refinar, no en el sentido del académico, insisto, pero sí de refinar las prácticas, los discursos, para que nos convirtamos efectivamente, o se convierta efectivamente en un espacio de encuentro y de resistencia, de disidencia y de cambio. Si no, pues, digamos, estaríamos un poco condenadas a volvernos la misma sociedad autoritaria de la que escapamos, pero en una escala mucho menor, ¿no? Un espacio autoritario. Entonces, quería hacer esa reflexión, ¿no? Ana Lu, no sé si quieres como cerrar con algo para que si la gente quiere preguntar cosas. No, pues eso, como mirar si queremos conversar de algo, ¿no? Como si alguien quiere ponerlo. Yo no quiero decir como un asunto que me parece muy importante y es que finalmente también empezar a incluir los temas, esto pasa en el punk, pero ha pasado, digamos, en distintos lugares y en distintas disciplinas. También la insistencia de poner este tema dentro de unos escenarios donde quizás no es tan común o no se pone tan común, es también la necesidad propia de reconocer que es importante, que ha sido importante, ¿no? Yo no quiero restarle importancia al punk en mi vida, es como yo he podido hacer un montón de cosas que me hubiera dado mucho miedo si yo no tuviera como ese grito atrás diciendo, hágalo, pues tírese, tírese, Claro, tírese, pero tírese. quedó evidente en lo que nos compartiste al principio, es decir, si tu primera experiencia es punk, claro, y seguramente la de muchas aquí también, muchos. Y terminar poniendo que ojalá las preguntas, o sea, los temas que se ponen con la disidencia sexual a veces quedan como un asunto, como una vela en la mesa, que se ve bien, que nos ilumina, que ya la aprendimos, pero que a veces no se lleva como a lo personal, ¿no? O sea, mi insistencia en este tema, pero la insistencia también de las pues de bandas que acabo de decir, pero también de bandas feministas, como no sé, como las otras o cantautoras que nos están poniendo ahí, es también como reconocer el policía interior propio, ¿no? Y como reconocer que el género ha operado como un sistema de control propio y que realmente una amiga dice que no hay nada más punk que las travestis, yo estoy por creerle mucho, y es cómo realmente podemos reconocer muchos asuntos personales que el mismo punk nos está poniendo a circulación, ¿no? Como una metodología de autoconocimiento. Ya esto suena muy académico, pero es como sí, ¿no? Como poder reconocer también que no son como temas que hay que tocar o hay que cantar sobre el antiespecismo, hay que cantar sobre los asuntos trans, sino cómo me atraviesa eso mi experiencia, ¿no? Y cómo esa crítica a la autoridad y a los policiajes realmente antes de estar afuera tiene que estar adentro para reconocer que somos igual, pues engranajes que vamos reproduciendo también unos modelos violentos y a veces como que no los entendemos. Y seguramente sí, es parte de nuestras prácticas, pero insisto que eso no quiere decir que no nos las podamos pensar, que no nos las podamos pensar, ¿sí? Y digo, yo también fui un tipo violento, siento que nunca misógino, pero sí era muy violento, me gustaba pelear por el solo hecho de pelear, por sentirme punk, ¿no? Y algún día dije, pues puta, pero esto sí vale la pena, marica, es decir, esto sí es lo que quiero ser, ¿no? Sí. Pues no fue porque dos paracos me metieron en un taxi y nos iban a llevar, no. Nos lo reflexionamos porque, puta, ¿sí? Sí vale la pena esto, ¿no? Entonces creo que también poner estos puntos de discusión es importante. No sé si alguna o alguno quiere hacer alguna observación, aporte, contar su experiencia, ¿sí? Sí. Para que sea conversado, pues también así como estamos conversando Ana Lu y yo. Pues si quieren poner algo. Si no, a las maricas también invitarlas a que escuchen punk, o sea, para el otro lado también súper sirve mucho. Que obviamente el punk se convierte en un espacio de socialización. En la medida en que es un espacio de socialización, es un espacio en el que me siento identificado y en el que genero ciertos vínculos afectivos, emocionales. Y creo que ese tipo de práctica, es decir, encontrar un espacio donde te sientes cómodo y conoces gente y te relacionas, te genera una suerte de comodidad, en el buen sentido de la palabra, y ahí hay un temor a la denuncia. ¿Y a qué voy con esto? Que eso lo hemos
digamos, lo hemos dicho y lo hemos hablado en privado, lo hemos dicho a veces en público, lo hemos conversado con unas y con otros, y es que a veces practicamos un silencio muy cómplice frente a ciertas prácticas que sabemos, somos conscientes porque las hemos reflexionado, no compartimos, no nos parecen que están bien o que deberían ser. No sé qué es lo que pasa, qué pereza perder a este amigo, o qué gonorrea tirarme a este man de enemigo, o qué cagada hacerle esto a este otro que está en esta banda por tirarme en este otro, ¿cierto? Entonces se ha generado una suerte de complicidad y un silencio cómplice que yo no sé qué tan dañino haya sido, pero que sí creo que es necesario comenzar a replantear. Discutíamos, cuento una anécdota personal, y cuando digo personal es de mi banda, nos invitan a tocar con una banda donde uno de sus integrantes ha sido denunciado por violencia de género, es decir, atacó sexualmente a una chica. Entonces, claro, en nuestra banda hay una chica y dice, yo no toco con esa gonorrea, no tocamos en ese concierto. Entonces yo llamo un poco como a la reflexión, venga. Es decir, ¿quién debería sentirse mal por esa situación? ¿Sí? ¿Qué tal si más bien procuramos que esa banda no toque, que ese man no participe y denunciamos la situación en el concierto? Es decir, ¿por qué somos nosotras las que tenemos que quedarnos al margen y permitir, por ejemplo, estoy pensando muy conspiranoide, pero permitir que esas bandas coopten el parche en lugar de ponerlo en discusión, incluso en los conciertos, ¿cierto? ¿Sí? Y a mí me importa un carajo pues lo de Andrés, porque Tres de Corazón no me gusta y ni que me parece punk, pero obviamente que hay que denunciarlo porque él está en el parche rockero, hace parte de una banda de barristas, es un personaje digamos relativamente público al que mucha gente sigue, y denunciarlo eso hay que ponerlo en discusión. Es un tipo que le dio misoprostol a una chica para que adoptara y que un juez terminó absorbiendo, o el sentido del fallo dice eso, que lo va a absolver porque no se logró probar que el aborto se hubiera producido por eso, pero es un hijo de puta que le dio misoprostol a una chica para que abortara, y eso hay que decirlo, hay que ponerlo en discusión. Trato de decir frente a lo que decís, que comparto, claro, a veces normalizamos ciertos comportamientos, ciertas prácticas, las aceptamos, las toleramos o nos hacemos los carepescados, nos hacemos los huevones, las huevonas, pero eso tiene que cambiar, insisto, sin que uno tenga que convertirse en un policía de nadie. Uno no es la moral del punk, pero sí, si esto está mal hay que decirlo, esto está mal, ¿sí? Y quienes hacen eso, es decir, son quienes no deberían estar en ese espacio, porque el punk, creo yo, y por eso, digamos, entré ahí, creo que es un espacio en el que deberíamos poder compartir, ejercer nuestra rebeldía, ejercer nuestra autonomía, sentirnos tranquis. Sí, no puede ser un espacio en el que yo sienta miedo, las chicas sientan miedo, los chicos gays sientan miedo, las chicas lesbianas sientan miedo, las mujeres sientan miedo, no puede ser un espacio de eso. Pues estas conversaciones hay que darlas y sean muy incómodas, ¿sí? Insisto ya pues, para que pongan musiquita y nos tomemos un café, una cerveza, pues agradecer nuevamente al Ateneo, por el espacio, a Mentes en Disturbio, por invitarnos, obviamente a Analu, por poderse sentar conmigo y conversar y conocernos, que ha sido bien bello, y pues obviamente a todos ustedes, por venir a este parche y conversar sobre esto. Esperemos que este no sea el último espacio. Muchas gracias.